que es una cátedra que nos va a brindar el doctor Eduardo Calderón, y me voy a permitir presentarlo. El doctor Eduardo Calderón ha conseguido su grado de Juris Doctor por la Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua, especialista en Derecho Económico. Tiene un máster en Derecho de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, doctor en Derecho por la Universidad Externado de Colombia, investigador postdoctoral en la Universidad Pública de Navarra, España, y la Universidad Americana UAM, profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, docente y tutor de trabajos de investigación en la Maestría de Derecho de la Universidad de Guadalajara, docente del programa del doctorado en Derecho en la Universidad Americana y docente de las materias de Derecho Mercantil y Comercio Electrónico de la Universidad Americana en Managua, coordinador del programa de cotutela del doctorado en Derecho de la Universidad Americana y la Universidad Pública de Navarra, evaluador de artículos científicos de revistas indexadas, miembro del comité editorial de la revista Vox Juris de la Universidad San Martín de Porres de Perú y de la revista Aportes del Derecho de la Universidad de Flores de Argentina, codirector y editor de la revista científica de estudios sociales de la Universidad Americana, investigador junior del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de Colombia y coordinador general de la Red Iberoamericana Interdisciplinaria de Investigadores e Investigadoras, Nodos Sociojurídicos. Con esta presentación dejo con ustedes al doctor Eduardo Calderón. Americana de Cooperación Universitaria. Muy buenas tardes en sus países, buenos días acá en Nicaragua. Es un honor para mí hoy estar presente en esta 36ª Asamblea de la Red, un espacio que sin duda alguna, por su continuidad, refleja el compromiso que comparten las instituciones que le componen y así como el impulso a la educación superior, por supuesto, en toda nuestra región, en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica. Quisiera comenzar estas breves palabras agradeciendo al doctor Helio Montenegro, presidente de la red, por haberme dado esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes de manera tanto presencial aquí en Nicaragua, así como de manera virtual en los países en los que se encuentran los que hoy asisten a esta reunión. Nos hemos convocado para poder tener una pequeña charla sobre un tema de actualidad como es el financiamiento contingente al ingreso. Pero antes de iniciar mi intervención, quiero contextualizar un poco el tema que hoy voy a compartir y es que en el año 2021 un grupo de investigadores de diversas universidades de Colombia en el marco de los 70 años del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, fuimos convocados para participar en el proyecto de modernización de esta institución. En este espacio pudimos hacer un estudio sobre los diferentes mecanismos para financiar la educación, así como las propuestas necesarias que fueron tomadas para poder modernizar el financiamiento en Colombia. Una necesidad de hace más de una década que fue plasmada en diferentes aportes, como fueron libros, artículos, memorias, y que son de acceso abierto y que pueden estar a través de su disponibilidad a través de bases especializadas. A partir de esta experiencia, un grupo de investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales nos dimos cita el año 2022 para poder trasladar estos apuntes de este proyecto y poder explorar el financiamiento contingente al ingreso como una opción para nuestra región. Proyecto que culminó este año y que nos ha permitido generar algunas discusiones en torno al crédito educativo
entre los investigadores que nos dimos a esta tarea, quien también quisiera destacar, en este caso, este compromiso, como ha sido Roxana Guerrero, Tirso Celedón de esta casa de estudio y Jorge Obando de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Haciendo este contexto, quiero pues iniciar esta presentación por el tiempo que me han dado. Trataré de ceñirme a él y considero de que es un tema que nos ocupa a todos y especialmente a la agenda de los estados, como es el tema del financiamiento, ¿no? En las últimas 2 décadas hemos podido ver cómo la tasa de matrículas ha aumentado de una manera exponencial. Es decir, es un factor relevante la cobertura de la educación, no es un tema en el cual somos ajenos y estoy seguro que todas las rectoras y rectores, directivos, decanos que me acompañan el día de hoy sabrán de que hemos presentado un alto aumento y es un tema de discusión en nuestras casas de estudio. Quisiera traer a colación en esta presentación algunos breves datos que podemos ver sobre el UNESCO, que desde el año 2000 al 2018 podemos tenido un incremento de la tasa bruta de cobertura del 19 al 38%. Y en el año 2000, para países de Latinoamérica, ha crecido desde el 23%. Y es decir, pasó del año 2010 del 41% al 2018 en un 52%. Esto, por supuesto, es una situación que nos permite discutir, pero también nos permite alegrarnos, saber el interés cada vez más de poder acceder a la educación superior. Sin embargo, esto también se conjuga con un factor muy importante que siempre hemos de tener en cuenta, como es la deserción en educación superior, porque la población entre 25 y 29 años no terminan sus estudios. Y entonces esto también, si bien es cierto, aumenta la matrícula, pero a mitad de camino también tenemos un fenómeno que en este caso es la deserción, ¿no? Entonces, sin duda alguna, no podemos discutir que la expansión de la matrícula en Latinoamérica ha sido, por supuesto, gracias a las diferentes políticas que se han adoptado, tanto como los estados como las instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas. En ese sentido, podemos ver en mi presentación, en esta gráfica, cómo en países de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, la matrícula por las universidades privadas es dominante, por supuesto. Es dominante frente a la oferta pública. Y esto es debido a diferentes actores, diferentes universidades, diferentes ofertas que se hacen en este entorno, ¿no? Sin embargo, vuelvo y reitero, enfrentamos también barreras a la educación y una de estas barreras es lo que hoy me tiene acá y lo que ha tenido a los investigadores de años atrás ya preocupándonos por esta temática en la educación, como es financiar los costos de estudiar. Y financiar los costos me refiero no única y exclusivamente a la matrícula, a una colegiatura, sino también a los gastos de manutención. Es decir, que un estudiante no solo paga la matrícula, sino también paga su traslado, su comida, su transporte, entre otros. Y eso influye, por supuesto, en decidir si estudiar o no estudiar, si mantenerse o no mantenerse. Con ello, entonces, traigo también a la mesa las políticas públicas que adoptan los estados, y esto es muy importante, porque las políticas, por supuesto, son efectivas e implican beneficios adicionales y beneficios no solo para los estudiantes, sino para los estados mismos. Sabemos de que es importante que para un crecimiento económico, pues se torne la mirada a la educación superior, a la profesionalización, en este caso de los individuos, de los mismos ciudadanos. Por eso me atrevo a decir que el acceso a la educación superior es una vía para no seguir perpetrando, en este caso, desigualdades sociales. Y por ende, una de estas políticas que nos preocupa, sobre todo, es la política de financiación a la educación superior. Porque esta política gira en dos ejes, en las ventajas individuales y en las ventajas sociales. Es decir, que las políticas al financiamiento de la educación superior benefician tanto al estudiante como también benefician, en este caso, a los países. Es decir, fortalecen en ese sentido directamente su desarrollo, especialmente aquellos países de economías emergentes. Y claro,
Para poder aumentar la educación superior, pues tenemos en este caso dos tipos de respuestas, las que pueden ver en mi presentación, que son las que comúnmente se desarrollan a lo largo de estas políticas en cada uno de los estados, como en este caso el crédito y la gratuidad, ¿sí? Algunos, no es posición, por supuesto, de esta investigación ni los resultados de la misma. Sin embargo, no podemos obviarlos que autores a lo largo de Latinoamérica han dicho que la gratuidad es regresiva y que genera una sociedad injusta para aquellos que no logran, en este caso, acceder a ella, y que no hay en ese sentido una redistribución equitativa de los impuestos para poder financiar la educación superior. Por otro lado, entonces, se opta por lo que es el crédito y que en ese sentido puedo decir, que es lo que hoy nos ha invitado a investigar esto, que el crédito ha sido uno de los pocos tópicos que se ha investigado en Latinoamérica. De hecho, uno de los últimos productos de esta investigación ha sido el tema de un análisis bibliométrico sobre las investigaciones, en este caso sobre el crédito educativo y sobre financiamiento hacia la educación. Por esa razón, nosotros pues hemos decidido introducir este tópico, pero no podemos seguir hablando de ello también sin contextualizar los modelos de Estado frente en este caso al financiamiento de la educación, ¿no? Insisto, sin establecer cuál pueda ser el mejor modelo, porque en cualquiera de ellos pueden adoptarse diferentes políticas y diferentes estrategias para poder financiar la educación superior. Sin embargo, es importante conocerles para conocer los contextos en los cuales se puedan desarrollar este tipo de estrategias, incluyendo el financiamiento contingente al ingreso. En un primer lugar, nos encontramos con un Estado subsidiario, un Estado el cual asume un rol de apoyo y en el que privilegia la participación, en este caso, del sector privado. Y solo interviene cuando este sector no opera adecuadamente, es decir, no hay una calidad en las instituciones de educación superior. Y por ende, predomina entonces un sector privado mucho más eficiente, un sector privado con mejor administración y que por ende esto implicará de que la educación superior sea financiada por los estudiantes y que el Estado solo pueda contribuir en este caso con algunos créditos y con algunas ayudas otorgadas por ciertas instituciones de educación superior que elige en este caso el mismo estudiante. En últimas, pues nos lleva a hablar de una riqueza como en el ingreso de la sociedad que debe ser, por supuesto, dirigida por una economía de mercado. En un segundo término nos encontramos con el estado de bienestar, una posición intermedia en el cual hay una posibilidad en que se implemente tanto sector privado como sector público, es decir, que ambas converjan en una oferta posible y en un beneficio hacia el estudiante para poder ingresar en ese sentido a la educación superior. Es decir, puede existir tanto gratuidad como puede existir financiamiento o formas de poder ofertar a la educación superior. Y el último, el Estado social de derecho, en el cual se privilegia el bien social sobre o encima, en este caso, de cualquier bien individual. Y en este modelo de Estado podemos encontrar instituciones de educación superior que son completamente gratuitas, es decir, la educación es completamente pública. Y sabemos que a lo largo de nuestro continente, y la experiencia nos lo ha dado, la gratuidad universal no es la regla general a nivel internacional, por supuesto que no. Más bien en este caso es la excepción. Eso nos permite hablar entonces de dos tipos de financiamiento estatal sobre los cuales hoy podemos desarrollar esta ponencia. El primero es el financiamiento a la demanda y el segundo el financiamiento a la oferta. En el primero, el financiamiento a la demanda, en este caso el estudiante que alcanza ciertos criterios, pues elige qué opción le conviene más para poder estudiar. Y la segunda, el Estado subsidia las instituciones educativas, beneficiando de esta manera tanto al estudiante como a la misma institución. Y de hecho es una realidad, es decir, las universidades en muchos casos no pueden financiarse con solo la matrícula de los mismos estudiantes porque estaríamos, en este caso, cargándolo a ellos sobre costos de investigación, de apropiación social, de innovación, entre otras cosas, ¿no?
Pero me quiero centrar en el financiamiento a la demanda, porque el financiamiento a la demanda tiene diversos mecanismos. Primero, el que seguramente todos conocemos, las becas. El segundo, lo que hoy nos tiene acá, financiamiento contingente al ingreso. Y el tercero, créditos blandos con aval privado, ¿sí? Em, las becas, en este caso, generalmente se entregan a los estudiantes que reúnen ciertos requisitos y, pues, por supuesto, no son reembolsables, pueden ser totales o parcial. El financiamiento contingente, el cual posteriormente abordaré, los créditos blandos, en este caso, que son otorgados por fondos solidarios de crédito y que permite al estudiante, por supuesto, pagar su matrícula durante sus estudios y posteriormente cuando terminan sus estudios, ¿no? Y que en este caso algo que caracteriza, y lo digo enfáticamente, a los créditos blandos, normalmente es que se exige un codeudor o una garantía que respalde, en este caso, la deuda, y que esto seguramente nos suena familiar en el caso nicaragüense y muchos casos centroamericanos que también hemos estudiado, en los cuales intervienen las instituciones financieras para poder aportar al apoyo del financiamiento en este caso, ¿no? Bien, y tengo que decirlo, habiendo expresado esto, es que en los países pues, no existe una sola forma, son diferentes formas de financiación. Así como lo he comentado, dependerá del modelo de Estado en este sentido y dependerá de las políticas públicas y que la intención de esta investigación pues es ahondar en una propuesta concreta para que pueda ser tomado en cuenta en dependencia de los contextos de los países y de las localidades o bien, en este caso, de las regiones. Por eso es que hablamos del financiamiento contingente al ingreso para la educación superior. Bueno, ¿qué es el financiamiento? Income Contingent Loans, como se conoce en inglés. En este caso, y pueden verlo en mi diapositiva, un pequeño recorrido de cómo se realiza o en qué consiste, cuáles son sus características. En el primer punto, tendrán en cuenta de que la característica principal encontramos al Estado como un garante o al Estado como una garantía, es decir, un codeudor en este sentido. ¿Sí? Y en interrogante he colocado la universidad, porque en dependencia de los sistemas en que se ha adoptado, la universidad también es codeudora, en este caso, del estudiante. Se paga al finalizar los estudios, no durante la carrera. Y se paga en dependencia, en este caso, de los ingresos del estudiante. Es decir, se reembolsa después de un periodo de gracia al finalizar los estudios con una cuota contingente al nivel de ingreso futuro alcanzado por el estudiante. Esto es muy importante resaltar con un número máximo de años de servicio de la deuda, es decir, después del cual no tendrá que pagarse o si no ha sido suficiente el ingreso del estudiante, pues no se pagaría en este caso. En pocas palabras, la deuda se extingue. Resalto dos características importantes. El Estado es codeudor del estudiante y en este caso, o en algunos casos, las universidades. El estudiante paga después de terminar sus estudios, paga en ese sentido en dependencia de su nivel de ingreso y la deuda solo tiene una temporalidad, es decir, que después de agotado este tiempo y ante una insuficiencia de pago, la deuda se extingue en este sentido. Bien. Eh, claro, otra cuestión que hay que resaltar es que los fondos los provee el Estado, ¿sí? Es decir, hay una inversión inicial y en los procesos en que ya en los países donde ya se ha implementado, después de cierto tiempo, lo que se pretende es que el financiamiento contingente o el sistema que acoge al financiamiento contingente, pues se vuelva autofinanciable. Es decir, no va a haber alguna necesidad de que el Estado vuelva, en este caso, a brindar recursos financieros. Tenemos casos de éxito, por supuesto, y sin duda sabemos que somos realidades diferentes, pero según cada contexto podemos modular la implementación de este sistema. Solo por mencionar algunos, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, en nuestro continente, Chile, Brasil, Estados Unidos y Colombia.
En este sentido, al tener al Estado como un garante, por supuesto que eliminamos el riesgo permitido que instituciones financieras, en este caso, también asuman y que el costo para el estudiante, por supuesto, será una tasa cero sin riesgo porque el garante, ¿quién es? Es en este caso el Estado. Quiero resaltar algunos casos, insisto, de éxitos y he traído a esta presentación tres de los que ya he mencionado. El primero de ellos, sin duda alguna, no podemos hablar de este sistema sin mencionar a Australia, donde nace el financiamiento contingente al ingreso. En las reuniones que sostuvimos en Colombia para la modernización del ICETEX, pudimos coincidir con Bruce Chapman, a quien se le denomina el padre del financiamiento contingente al ingreso. Fue quien lo ha implementado a través de un programa en 1989 que se denominó Higher Education Contribution Scheme, HECS, mejor conocido como HECS por sus siglas en inglés, el primer sistema de financiamiento, ¿no? Y el caso australiano es un caso muy relevante porque ha permitido el incremento de las tasas de matrícula en este país. Y solo hacer algunos apuntes de cómo recoge Australia este sistema. Bien, en primer lugar, el reembolso que se hace se da en un rango entre 4 y 8% de los ingresos anuales. Los deudores hasta graduarse deben reembolsar con un ingreso anual si supera un umbral establecido. ¿Cuál es este umbral? En el año del el umbral, en el periodo 19-20, el umbral era de 45.801 dólares australianos anuales. Si el deudor no alcanzaba este porcentaje, no debía pagar. En el 2021, el porcentaje era 46.620 dólares australianos anuales. Insisto, si el ingreso era menor a cualquiera de estas cantidades en estos periodos, el deudor no estaba pagado a obligar la deuda, ¿no? Sin embargo, si el monto era mayor, entonces se indicaba un porcentaje según su ingreso. Las tasas eran variables y dependían exclusivamente del ingreso del deudor, no es una tasa fija, ¿no? Sabemos que hay muchas desigualdades y esto sin ánimo de generar ningún tipo de crítica a las instituciones financieras que son tasas fijas independientemente de cuánto sea el ingreso o independientemente si trabaje o no al momento de egresar de cualquier carrera, ¿no? Entonces, en este caso, un graduado promedio paga su deuda en 10 años después de graduarse. Y la ley autoriza de que se pueda retener el sueldo o que el empleador pueda retener el sueldo en los casos que sea posible. Y por último, si cesa de trabajar, puede pedir la suspensión de pago hasta recuperar el trabajo. Un dato muy interesante que quiero compartir con todos ustedes y es que del 88 al 2007 hubo un incremento sustancial del 70% en la matrícula. Del 70% en la matrícula. Otro caso también, que no ahondaré en él, es el de Estados Unidos, que desde el 2009 viene implementando sistemas de financiamiento contingente. Se le denomina Income Driven Repayment Mechanism, en este caso con diferentes opciones, y estas opciones varían en los años de pago o de repago, que son de 20 y 25 años. Y quiero centrarme en el último caso, que es Chile, que es el caso de mayor éxito en Latinoamérica. Esto también se ha implementado en Brasil y posteriormente en Colombia, del cual ya hablaré en la última parte de esta intervención, ¿no? Que resaltar, por supuesto, del sistema chileno, y es que Chile ha pasado los últimos 25 años buscando operaciones diferentes para poder financiar la educación superior y en los últimos 3 años se ha erigido como pilar central el financiamiento contingente al ingreso, ¿no? Y por eso es que en el año 2020 alcanzó una tasa de 69.2% de la población entre 18 y 24 años a nivel de cobertura de matrícula, lo más alto en la historia del país. Y es decir, de que Chile otorga créditos a sus estudiantes en carrera de pregrados impartidos por instituciones terciarias acreditadas, que es esto que también voy a resaltar.
Cuestiones importantes sobre Chile. Primero, la condición socioeconómica de quien lo solicita. ¿Sí? Debe ser una condición socioeconómica descendida, poseer un rendimiento académico meritorio. ¿Sí? Y además, algo muy importante, y es que en el sistema chileno las universidades juegan un papel fundamental porque también necesitan garantizar la permanencia del beneficiario. Las universidades en este caso es el garante del crédito mientras el estudiante completa sus estudios y se gradúa. Si no se gradúa, la universidad tiene un grado de responsabilidad y si después de graduado el estudiante no paga, el Estado en este caso pues es aval. Bien. Entonces, es una cuestión muy que quisiera resaltar en ese sentido, en el cual hay dos papeles importantes, el Estado y sus políticas, pero también la responsabilidad de la universidad. Es decir, el estudiante no solo ingresa, sino que también el estudiante debe permanecer y debe en ese sentido graduarse, que es el fin último también del acceso, en este caso, a la educación. Por eso la responsabilidad de la misma. En Chile podemos hablar entonces que la tasa de interés de crédito desde el 2012 alcanza el 2%, ha tenido unas variaciones y luego, en este caso, el pago de la obligación se exige de 18 meses a 24 una vez de que ha egresado el estudiante. El plazo pues es variable, va desde 10, 15 o 20 años. Esto lo decide concretamente el estudio que se hace al estudiante, ¿no? Y si el egresado no posee un trabajo, es posible también que solicite la suspensión del crédito. Como les decía, un caso de éxito y esto ha permitido que estudiantes de escasos recursos puedan ingresar a la educación porque es un sistema de financiamiento a la demanda y no a la oferta. ¿Qué ha pasado con el último caso de estudio en Latinoamérica? El último caso de estudio en Latinoamérica, si podrían ayudarme con la presentación, una diapositiva, ha sido Colombia y por el cual, insisto, hemos sido convocados hace 2 años atrás para poder estudiar los sistemas de financiamiento. Colombia expidió en el año 2018 la ley 1911 del 2018, por el cual se crea la contribución solidaria a la educación superior y se dictan otras disposiciones sobre mecanismos y las estrategias para lograr la financiación sostenible de esta. Bien, a la fecha no ha visto la reglamentación. Colombia atraviesa una serie de problemas dentro de esta institución y por ende esto está, por así decirlo, un poco estancado. Sin embargo, la voluntad de la norma era generar un apoyo a la matrícula y un sostenimiento, en este caso, mientras el estudiante ingresaba a la vida laboral. Una vez que ingresara a la vida laboral con un salario mínimo mensual vigente, podría mantenerse entre un 12 y un 19% como una tarifa marginal. Algo novedoso que introducía también esta norma es de que si el beneficiario fallecía, pues desaparece, por supuesto, el ingreso y cesa en este sentido la contribución, ¿no? Y algo también que quisiera anotar, y es característica de esto, es que no se requería deudor solidario, ¿sí? Y que esto es una de las grandes barreras que existe en el acceso a la educación superior y especialmente a los créditos o a la financiación de la misma. ¿Por qué? Porque encontramos entonces al Estado en esta misma función. Luego, en el 2021 se emitió la ley 2159 de este mismo año, quien estableció en este sentido que las deducciones y retenciones se podrían realizar por un periodo máximo de 20 años. Es decir, fijó una temporalidad para la existencia o la vigencia de la misma deuda. Por ende, después de esta recaudación, la obligación se extinguiría. Igual se reglamentó de que se pudiera pedir una suspensión de 6 meses. Sin embargo, hasta el momento no ha sido implementado y seguimos bajo los mecanismos actuales vigentes. Bien, y para concluir, pues yo solo tengo dos anotaciones y es de que lo he dicho al inicio de esta charla, de este breve discurso, y es que no podemos negar de que la matrícula ha crecido de una manera exponencial en Latinoamérica.
y por ende también no puede ser un tema ajeno a todos los estados y mucho menos a las universidades el poder hablar de nuevos mecanismos que permitan un acceso a la educación superior, pero no solo el acceso, sino también la permanencia. ¿Sí? Porque, porque no estuviéramos alcanzando el objetivo en este sentido de que el alumno pueda ingresar o alumna pueda ingresar. La implementación de nuevos sistemas como el financiamiento contingente, pues se presenta siempre como una gran expectativa para poder mejorar estas condiciones de ingreso y la movilidad, por supuesto, social. Y este sistema nació en manos de Bruce Chapman como una alternativa para que se pudiera garantizar un mayor acceso y una mayor permanencia, particularmente de personas que sean de escasos recursos.